tenemos la presencia del doctor Nicolás Mirizalde, nuevamente a quien saludamos hoy, damos la bienvenida cordial. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Mirizalde, quien es el organizador de ADUM Señas Particulares. Muchísimas gracias, Nicolás, nuevamente por estar aquí. Te quiero consultar y para iniciar, ¿cuán importante es el legado del ambateño Jorge Enrique ADUM para Ecuador y para toda Latinoamérica? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí de nuevo y estar compartiendo con todas las personas que nos escuchan. Es un legado impresionante. Yo creo que es el escritor más relevante que ha dado probablemente el país en el siglo XX, eso con seguridad. Y en nuestra historia, uno de los más importantes, desde luego. O sea, fue universal, llegó a París, fue parte del boom latinoamericano, es traducido a distintos idiomas. Sus obras, pues, han estado hasta en la China, literal, traducidas al chino. Se han representado también obras de teatro en Suiza. En fin, o sea, tiene una carrera amplísima, premiado en México, en Cuba, en Venezuela, en España, en Francia. O sea, creo que es una particular figura muy, muy relevante para el país. Ahora, alguien que quizá nunca se encontró con Jorge Enrique Adum en sus libros, ¿qué le podría recomendar a alguien que quiere tener ese primer contacto con Adum? ¿Qué libro, por qué libro debería empezar alguien que quiere adentrarse en el mundo de este gran escritor? Yo creo que, a ver, fíjate, Adum empezó a preguntarse y creo que la raíz de su obra es ¿qué somos los ecuatorianos? ¿Qué es del Ecuador? Es lo que transita toda su obra. Y que además empezó con una curiosa anécdota aquí en la escuela de La Salle, en la calle Cuenca, porque tenía un profesor que era un novelista oral, decía él que explicaba las cosas con mucha efusividad, ¿no? Y un día les narró la muerte de Atahualpa. Y entonces dentro de los compañeros había un niño indígena que fue el único de todos los niños que lloró. Y entonces él se preguntaba, el niño Adum, ¿qué clase de país es este donde la historia de todos solo hace llorar a uno? Entonces, la pregunta constante de qué es la identidad ecuatoriana, por qué nos sentimos inferiores constantemente, chiquititos, es probablemente lo que transita toda su obra. Y si esa es nuestra duda, que yo creo que todos los ecuatorianos nos sentimos a veces así, mi consejo es empezar por un ensayo espectacular que escribió al final de su vida, que se llama Ecuador, Señas Particulares. Y por eso el evento que tenemos esta mañana en la Casa del Portal, con un conversatorio a las 10 de la mañana, se llama ADUM Señas Particulares. Ujú. Muy bien, se está cumpliendo el centenario del natalicio de Jorge Enrique Adum. En este caso, ¿qué rol ha cumplido las instituciones como el municipio, la Casa de la Cultura, el Ministerio de Educación y Ujú. Cultura, que no han recordado o no han querido mostrarle a la gente lo importante de este escritor? ¿Qué está pasando en las instituciones entonces? Mira, y no es una novedad, es una lástima a veces, ¿no? El cumpleaños, digamos, de ADUM, los primeros 100 años de ADUM se celebran este 29 de junio. Y ha habido un desobligo, un desacierto inminente de que las instituciones al no recordar semejante figura. Pero esto no es nuevo tampoco. Ayer estuvimos en un cineforo organizado con la Fundación Un Humanista que fue muy emotivo, muy hondo, que tuvimos la participación de muchos jóvenes en la Casa de la Música. Y el propio Adum decía en el documental que transmitíamos que el defecto a veces es los países tienen que funcionar como pedestales de la figura intelectual o del artista, no digamos del escritor solo, del artista, ¿no? Pedestales para que sean los propios países los que se encarguen de hacer brillar al artista. Y a veces cuando las instituciones o el público, los propios ecuatorianos, dejamos de funcionar como ese escalón y ese pedestal, pues no funciona tampoco la industria cultural en el país. Y eso pasa, ¿no? Imagínate, eso le está pasando al Centenario. La Casa de la Cultura tiene un salón que se llama Jorge Enrique Adum. No ha hecho nada que yo sepa, al menos de momento, y creo que responde a una decadencia de la institución. No sé si se ha programado algo de parte del ministerio o del municipio, pero en general hay un trabajo de desmemoria. No sé si a propósito, pero hay una desmemoria activa desde las instituciones. Y precisamente, quizá podríamos decir que las instituciones y la memoria colectiva histórica de los ecuatorianos y de los ambateños es injusto entonces con la figura de Adún, tomando en cuenta de que ha sido muy relevante no solo para el país, sino para América Latina. Y no te diría que solo con Adum, yo creo que a veces sufrimos de una desmemoria con algunas personas que han hecho mucho por esta ciudad, por la provincia, por el país, ¿no? Pienso
en Misael Acosta Solís, en Plutarco Naranjo, en otros escritores asombrosos, que nosotros no pasamos a veces de los Tres Juanes o de Montalvo y Mera y no salimos a nuevas propuestas, etcétera. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio de revalorización de lo que somos, ¿no? De del legado inmenso que tenemos. Es un hombre que murió apenas en el 2009, ¿no? Y que tiene un legado bárbaro a nivel de poesía, en la música, que escribió La Vasija de Barro, que estuvo activo con Guayasamín, que fundó la Casa de la Cultura, o sea, que ha hecho tanto, tanto por la cultura nacional, que merece memoria y merece reflexión. Hablaba muchísimo también acerca de la identificación del ecuatoriano como ecuatoriano, lo que le hace sentir orgulloso y lo que no le Ujú, hace sentir orgulloso y el falso orgullo. ujú. Hablemos también de esta falsa identidad que tú comentabas, porque también otros escritores han reflejado esto de que le hace falta identidad al ecuatoriano. Hablamos del colombiano que se siente con el parce, el venezolano con el llanero, los uruguayos y los argentinos con los charrúas y los gauchos, en México con los charros, Ujú, y que precisamente en Ecuador no teníamos esa figura de identidad nacional que nos pueda representar, que en algún momento fue el Chagra, pero que ujú. no se terminó de como que de regar por el país. ¿Que nos falta identidad como ecuatorianos a raíz de esto, de que no tenemos una figura? Yo te voy a responder con las propias palabras del Jorge Enrique. O sea, el tema aquí no es que no existe una identidad. Yo creo que la hay. Lo que pienso es que hay desconocimiento de la misma. Que no nos aceptamos, por ejemplo, con la raíz de esa identidad, que es el mestizaje. Aceptarnos como mestizos, sin renegar del lado hispano ni del lado indígena. Y seguimos embroncándonos como si fuésemos realidades distintas e irreconciliables cuando ya todo está mestizado. Es decir, incluso si es que respondemos a espacios ancestrales de la ruralidad, para comunicarnos entre nosotros usamos el español o vestimos como se trajo desde la colonia prendas, etcétera, y viceversa. Nosotros hablamos un español aquichuizado, con ecuatorianismos muy propios, etcétera, y se traduce en los temas culturales, en nuestra forma de melancólica a veces de interpretar las cosas por vivir en los Andes, por ejemplo. Entonces, la identidad existe. Pero existe mucho desconocimiento. Mi pregunta ahí es, no es que el ecuatoriano no se siente ecuatoriano, es que a veces no sabe que es ecuatoriano. Y además se agringa, ¿no? A veces, mucho. Y eso le da un sentimiento de inferioridad, como yo no sé quién soy, no me quiero aceptar como mestizo, decía ayer Radún precisamente en el documental, nos pasamos a sentirnos inferiores, minimizados. Empezamos presentándonos diciendo, es que yo vengo de un país chiquito, vengo de un país pequeñito. Y eso, la verdad, que no tiene ningún sentido. Ecuador geográficamente es bastante respetable, más grande que Suiza. Y como decía ayer Javier Oquendo, que nos acompañaba en el Cineforo, ningún suizo anda por ahí diciendo, ah, yo vengo de Suiza, que es De Suiza de nomás. Suiza nomás, que es pequeñito, que es chiquito. No, y hay que revalorizar ciertas cosas. Entre ellas, por ejemplo, las ideas de esta generación del 41, de Guayasamín, de Adún, de Carrión, especialmente de Carrión, que pensaban que el país tiene que ser una potencia cultural. Y la identidad nuestra está en eso, ¿no? En nuestra cultura, en figuras como esta, que han hecho cultura, de alto nivel. Parece que también falla de parte de las instituciones educativas en cada uno de los niveles el poder mostrarle a los jóvenes y a los niños aún, me parece, porque te lo digo a título personal, Ujú. 6 colegios me recorrí, querido Nicolás, y en ninguno se hablaba de Adún. Jamás, dentro de literatura, de filosofía, de historia, jamás nos hablaron de Adún. Falta también entonces de parte de las unidades educativas esta situación. Yo creo que sí, yo creo que vivimos indudablemente una crisis en la educación básica, ¿no? Y sobre todo en la educación secundaria, y eso se siente mucho en las aulas universitarias también, ¿no? Y se acaba sintiendo en el país. La educación que tú y yo recibimos en los colegios no se parece a la de nuestros abuelos, definitivamente. Y sabemos menos de nuestra identidad nacional, nos sabemos identificar menos, nos avergüenza incluso, por ejemplo, la relación que tenemos con la música nacional es a veces o desde la vergüenza o desde la nostalgia, pero nunca desde la presencia y la conciencia, ¿no? Entonces es una relación, honestamente, que hay que revisar y que parte mucho de la educación. Y volviendo a las instituciones, es lo mismo, ¿no? Fíjate que la institución que creó el propio Carrión, como la Casa de la Cultura, es una lástima. Ahora la vemos en el núcleo de Tungurahua llena de faltas de ortografía en sus comunicaciones. eh, o tratando de aupar
toda clase de expresiones sin tratar de definir y de llevar la batuta sobre qué es una expresión cultural dentro de la provincia. Y eso pasa factura. Ayer hubo la presencia de la hija también, ¿no? De Jorge Enrique. Sí, ayer estuvo Alejandra Dum, que es precisamente la protagonista o coprotagonista del documental que filmó Pocho Álvarez en el 2007 y que ayer tuvimos el lujo de volver a proyectarla aquí en la ciudad. ¿Qué te dice ella acerca de este espacio que se ha generado en Ambato y donde muchísimos jóvenes pues han dado cita? No, estaba encantada. La verdad es que también es una persona encantadora. Se dio cita y conversó con ellos, nos contó anécdotas, estuvo muy a gusto. Volvió a ver el documental después de muchos años, que es una pieza cinematográfica nuestra del país que es casi inencontrable hoy por hoy. Entonces es un lujo que Pocho Álvarez nos haya cedido también el espacio para proyectarlo el día de ayer. Y creo que para todas las personas que estuvieron, pues fue un momento muy especial, incluido ella. Y hoy también porque hoy tenemos la presencia de Julio Pasos Barrera, que es otro de nuestros patriarcas de la intelectualidad ecuatoriana, fíjate, porque es miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, es baneño, es tungurahuense, y ha escrito muchísimo, muchísimo sobre, les recomiendo mucho sobre, y ver sus entrevistas en YouTube y leerlo, sobre estudios de la culinaria en el país, la historia de los platos típicos, de cómo comían los incas, cómo cenaba Atahualpa, y cómo ha ido cambiando, por ejemplo, las recetas a lo largo de la historia, ¿no? Ujú. Interesante, es muy, muy interesante realmente. Nico, te queremos hacer llegar algunos mensajes que nos van llegando para ti. Silvia Matilde Sánchez nos dice, muy bien, mi estimado abogado Nicolás Mirizalde Rodríguez, gracias por siempre recordar a los escritores. Alessandra Jaramillo Peña, gracias a ustedes por la tarea, a la memoria de un grande, Adum. Lisette Rodríguez Collantes, felicitaciones, Nicolás. Gracias por siempre estar dando realce a nuestra ciudad con eventos como los de ayer, recordando a Doom. La gente está feliz realmente por este tipo de espacios y como tú los has generado de la mano de un humanista, hay que seguir Sí, mostrándole a la gente más de su cultura, más de su historia, más de sus escritores. sí, desde luego, no es un mérito propio, ¿no? Es una cosa que se ha hecho con la NUNA, que lleva haciendo un trabajo extraordinario, 3 años, que se enfoca en potenciar la cultura de la ciudad, transformar las lógicas en las que entendemos la cultura, el Consejo Provincial, que nos ha abierto amablemente las puertas de la mañana de hoy, la Fundación Jorge Enrique Adún, desde luego el Hotel Ambato, que también ha sido un puntal de apoyo, eh, incluso, debo decir, también Susi Jus. En fin, o sea, siempre son esfuerzos colectivos. Estas cosas no se hacen solo porque a alguien se le iluminó. No, no. Sí, pero bueno, pues, se tuvo la idea y se materializó realmente por un esfuerzo mancomunado de mucha gente, ¿no? Sí, correcto. Felicitaciones realmente por ese gran esfuerzo, Nicolás. Finalmente, hoy tenemos un nuevo foro. Invitemos, por favor, a la ciudadanía que pueda acercarse porque creo que es un momento muy especial para nosotros reencontrarnos con un ambateño tan importante como Jorge Enrique Dum. Muchísimas gracias. Hoy vamos a estar a las 10 de la mañana en la Casa del Portal, ya finalizando esta pequeña agenda que iniciamos con un conversatorio académico a cargo del doctor Julio Pasos Barrera, académico ecuatoriano de la lengua, escritor, investigador y amigo personal de Jorge Enrique Adún. Y también con un crítico literario y escritor que participa a veces en las páginas de este periódico y de La Tierra también, Fernando Endara, guiados por el editor también y poeta ambateño Javier Oquendo. Así que invitados todos a participar, a ser parte de este espacio de reflexión y de vida intelectual.